Y nos vamos a meter de lleno con el caso Santiago Maldonado. Saludo ya a nuestros invitados. Adriana Meyer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien? Abigail, muy bien. Y Juan Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias a ambos por estar esta tarde con nosotros. Bueno, los dos tienen mucho conocimiento del caso Santiago Maldonado, han trabajado y muchísimo durante todo este tiempo con la familia, con la investigación y demás. En primer lugar, quisiera saber, ¿qué te pareció el cierre del caso? De mínima prematuro. Ajá. Una falta de respeto. Una ofrenda, mira, te lo divido en dos partes la respuesta. Si lo analizás desde el punto de vista político, porque dentro de las casi 300 fojas, en un floridísimo lenguaje, con citas a Aristóteles y etcétera, hay varias consideraciones políticas, eminentemente políticas de Geral. El juez federal, Gustavo Geral, le recordamos a la audiencia, el juez federal que tuvo la segunda parte del caso Maldonado. Tiene el tupé el juez de decir que a Santiago Maldonado lo usaron en las tribunas, como si él no hubiera usado también 2 días antes de las elecciones, qué palabras decir en la morgue judicial. Pero te decía esto, ¿por qué? Porque es un fallo político desde el punto de vista de que se da, así como el resultado y la aparición del cuerpo sucedió tan cerca de las elecciones en 2017, esto se da con el G20 en Argentina. Y lo dijeron, no lo digo yo, lo dijeron los abogados de las querellas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una de las partes querellantes, es un organismo que ha tenido a sus representantes en el sur, Julio Saquero y Mabel Sánchez, ahí al pie del cañón, pisándole los talones a los investigadores cuando estaban queriendo encubrir desde el minuto cero. Y ahora el abogado Mauricio Rojas, una de las primeras cosas que dijo es, este fallo es una ofrenda al G20. Una ofrenda que le hace la justicia federal al G20. Eso desde el punto de vista político, para empezar a hablar. Habría muchas más consideraciones. Desde el punto de vista de la causa en sí, es prematuro porque hay muchísimo por hacer. No solo porque hay medidas esenciales pendientes, tales como la reconstrucción de los hechos. O sea, Geral especula, como bien dice Mario Weinfeld en el día de hoy en página 12, el juez especula sobre un montón de situaciones en base a testimonios y a pruebas que no son pruebas, Abigail. Porque bien lo dice la abogada hoy, Geral toma datos, pero esos datos no tuvieron control. Se rompieron sucesivas cadenas de custodia, por ejemplo, del DNI. Entonces, en base a un montón de datos, porque te repito, no son prueba legal, él especula que pasó lo que pasó, que Santiago se asustó porque vio venir a la policía y se metió en el río y se ahogó. Y de todo lo demás no dice nada. Y no hace las medidas que la familia quería. Digo, cuando la llamó a la madre de Santiago Maldonado, Estela Peloso, que la llamó para decirle que tenía que cerrar el caso, porque lo presionaban, después lo negó, pero bueno, hay que ver. Él dice que no, y que de hecho si hubiera sido él presionado, enseguida lo hubiera denunciado. ¿Por qué no le dijo a la madre, mire señora, con los elementos que tengo no me alcanza, vamos a dar por bueno que no hay todavía, que no es cierto, ¿no? Creo que Juan coincidirá conmigo que sí que hay elementos, pero vamos a imaginar que no, que las cosas son como dice algunos medios, que Santiago se quedó en el pozo los 78 días y que todavía no hay elementos para acusar a Gendarmería. ¿Por qué no le dijo, señora, voy a seguir investigando? A ver, Juan, porque vos hiciste toda la investigación de la película de Santiago Maldonado, además una investigación profunda. Gran película. Exactamente, un gran colega. ¿Hay elementos todavía? ¿Es realmente un cierre prematuro? Bueno, obviamente coincido con Adriana en el marco general que acaba de dar. Esto hay que entender, lo primero que hay que entender es que se trata de un fallo de primera instancia. Es simplemente un fallo de primera instancia. La causa no está cerrada definitivamente. Exacto. Es el juez de instrucción que derivó la causa del anterior juez Otranto, que había sido recusado por presunta parcialidad manifiesta, y quedó a cargo Geral. De ahí en más, la familia Maldonado, de hecho, en este momento, la abogada Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, está redactando la apelación, va a recurrir ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. De resultar negativa esa apelación, tiene la instancia de la Cámara de Casación y tiene la instancia de la Corte Suprema. Y en última instancia está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo ese camino está por negativo, el resultado lo va a hacer. Todo ese camino está por venir. Ahora, hablemos de lo que no dice Geral. ¿Qué es lo que no dice Geral? Geral, como bien sostuvo Adriana, da por cierto de que Santiago llega y, según él, se muere solo en circunstancias, digamos, donde le quita toda responsabilidad al Estado y a la Gendarmería y a la represión que sustanció Gendarmería en ese momento. Es decir, que si da a entender que en ese mamotreto con pretensiones aristotélicas, da a entender que Santiago llega por cuestiones fortuitas y, entre comillas, naturales. No es así. Santiago estaba allí,
manifestándose a favor de la causa mapuche, en litigio con Benetton, en litigio también con el Estado, y allí hubo de 13 a 15 gendarmes que llegaron a Vera del Río. También lo ha sostenido el colega Sebastián Premisi en varias de sus notas y en su libro. Hay 3 gendarmes, por ejemplo, Yucra, Soilán y el mismo Echazú, que fue absuelto, sí, que disparan. Soilán disparó más de 22 postas en ese momento y Echazú alrededor de 7. Y hacen el camino muy similar al que llegó Santiago al río. Lo que no reconstruye Geral de ninguna manera es la situación de tiempo y lugar de Santiago agonizando y los gendarmes en el lugar. ¿Dónde estaban los gendarmes? ¿Lo responde Geral en este mamotreto aristotélico? No lo responde. Tampoco responde por qué llega Santiago Maldonado a ese lugar. Sí, aduce que fue perseguido, con lo cual admite que se trató de una represión. Claro. No hay una sola línea sobre las balas de plomo, no hay una sola línea sobre lo que bien señala Sebastián Premisi, que se tomó el trabajo minucioso de tomar el tiempo de cada una de las fotografías y cotejarlas con las declaraciones de los gendarmes. Y uno de los datos más importantes para mí, a los que llega esa investigación de Sebastián, es que los gendarmes estuvieron a pocos segundos de tiempo de Maldonado. ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo puede el juez federal decir que murió solo? Un dato importante. El juez en el escrito dice que Gendarmería inicia la represión, porque fue un acto de represión, el operativo para probar el presunto delito en flagrancia, que es eso lo que quiere sostener, la línea de Pablo Nochetti, ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich, actual encargado hace poco, hasta sí, hace el que pocas pasó horas a saludar. Del G20, claro, el funcionario que pasó a saludar, entre comillas. Si la Gendarmería inició el operativo a las 11:15, según Geral, y a las 11:32 es la última fotografía con vida de Santiago Maldonado, al costado de la casilla de vigilancia de la Pulofa en Resistencia a Cusamen, significa que la propia Gendarmería lo fotografió a Santiago y sabía que Santiago estaba en ese lugar. Sin embargo, lo negaron durante 78 días hasta que el cuerpo fue hallado el 17 de octubre del año 17. Esa fotografía es una prueba fundamental. ¿Qué sucedió entre la toma de esa fotografía, la imagen de Santiago con vida y el momento en que agoniza en la zona de Sauces en el río? Esa respuesta no la da definitivamente ni la autopsia, no la da el juez Geral y no la dan los medios de la hegemonía mediática que están sosteniendo hasta el hartazgo que esta es la última verdad. Y no es así porque, insisto, es un fallo de primera instancia. Ahora, ¿cómo se puede averiguar esos datos que están faltando? ¿Gerard los tiene, los están escondiendo? ¿No se los quiere decir porque entonces estarían comprometiendo a Patricia Bullrich, a todo el ministerio? Es claramente que él hizo... ¿Gobierno? Él tomó una decisión. Ajá. De hecho, incluso hoy Weinfeld dice sobreactúa adhesión a la posición oficial de que la Gendarmería es impoluta, etcétera, que Santiago poco menos que estaba ahí de turismo. Nosotros somos conscientes, de hecho, creo que si traigo acá el pendrive y traigo acá los documentos, encontramos todo lo que Geral omitió. Geral toma una decisión de omitir, él habla mucho de verdad todo el tiempo, por eso habla de Aristóteles, habla de que esta es la verdad, de que es casi enfermo querer forzar la verdad, refiriéndose a todos nosotros, a los que en realidad venimos siguiendo la causa desde antes que él estuviera. Pero si un periodista realiza una investigación mucho más firme y contundente de lo que él tiene, y si un periodista puede probar lo que él justamente no dice, entonces, ¿de qué verdad está hablando? De una verdad parcial. Él eligió tomar esa parte. ¿Pero para quién? ¿A favor de quién? Simplemente para exculpar nada menos que a la Gendarmería. Y para que justamente el gobierno diga, el caso cerrado, el caso Maldonado está cerrado. Y no solo el caso Maldonado, Abigail, también como ofrenda tienen para mostrar que a Jones Walla finalmente se lo sacaron de encima. Porque no nos olvidemos que Santiago estaba ahí, porque un día antes había habido una feroz represión, que hacía un mes que el líder espiritual y político del territorio recuperado de Cuyamen, Facundo Jones Walla, comunidad que había sido ferozmente reprimida con balas de plomo y heridas tremendas, sangrantes. ¿Ustedes se acuerdan las imágenes de enero de 2017? Emilio Jones. Un antecedente del exacto, sangrante. O sea, ya las tenían en la mira porque ellos desde 2015 estaban ocupando las tierras de Benetton. En la feroz represión del 31, a casi todos los jóvenes mapuches los meten presos. Entonces ellos querían hacer un repudio a que los tenían detenidos en condiciones terribles. A Romina Jones Walla, la prima de Facundo, le rompieron la dentadura a una mujer. Las tuvieron a las mujeres incomunicadas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. Entonces, enterados de eso, en
Esquel en el Bolsón, decidieron ir a la Pulov a hacer un corte de ruta. Y además, agarrándome de lo que decía Juan, la flagrancia fue inventada, porque a las 5 de la mañana no, había, sí, ellos decidieron poner unas ramitas, pero no había autos. En la película que realizamos con no había Jason autos. Bauer está claramente demostrado que la ruta estaba despejada. Sin embargo, ellos iniciaron ese operativo. Pero hay dos Pero también cosas. lo demuestra la foto. Claro. O sea, directamente. Claro, No hay había un par de autos. cosas, Cuando claro, ves la porque foto, Santiago estaba en la está. casilla. Qué delito. Pero hay un par de cosas que también contextualizan, un par de episodios francamente trágicos, que es el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel, que aún está impune. Inclusive cuando se cumplió el año, apresaron a parte de su familia en un hecho absolutamente injusto, y el asesinato de dos militantes de la CETEP en la zona de Puente 12, Villa Celina y Córdoba, muy reciente, Sí, ahora. en el marco de la realización También por terrenos. de esta Mismo. realización del G20, hablamos del G20, hablamos de Boca River, y está todo bien. Exacto. Pero el juez Geral realiza ese insólito fallo, ese insólito dictamen, primero en un tiempo récord, porque el día 28 le llegan 60 carillas de la pericia del DNI, que ni siquiera es sobre el DNI de Santiago, sino que es No, la es comparación de otros DNI con el estado en que estaba el DNI de Por la Santiago. temperatura del agua. Claro, que ni siquiera pudieron determinar la precisión del agua en tiempo y lugar, el tipo de agua que tiene el río Chubut. Además de que no se puede circunscribir solamente al río Chubut este caso. No, pero aparte de la pericia esa del DNI, lo que intentaba demostrar, al menos, corríjame si no es así, era que en realidad el cuerpo de Santiago Maldonado siempre estuvo en el mismo lugar. Claro, la ventana de que tiempo. nunca se lo habían llevado, lo habían plantado, nunca, que siempre estuvo ahí. Mirá, ahora, lo raro también, a ver si también me estoy equivocando, lo raro también fue que en ese mismo lugar habían pasado un montón de veces, Pero habían por rastrillado la zona, Al y menos- sin embargo no lo vieron. Mirá, Los mapuches al menos iban a 7 tomar veces. agua ahí todos los días. Al menos 7 veces, Ni hablar. pero en el escrito de Geral dice que estuvieron solamente una vez antes. Ahora, traducido sería, determinaron que Santiago Maldonado estuvo 78 días en ese supuesto pozo por una pericia anacrónica de un plástico que es el DNI. Los plásticos, además, según algunos expertos, es una burrada científica someterlos a pericia porque tienen una degradación centenaria. Con lo cual hay mucho que explicar en todo esto. Y te digo una cosa más, la temperatura a la que fueron sometidos estos 12 DNI muletos para compararlos, que, mira, lo ponemos 90 días en el agua, mira, salió igual que el de Santiago. Entonces quiere decir que estuvo en el pozo y ahora cerramos la causa. En realidad no fue la misma temperatura, ni siquiera ese recaudo tomaron. Usaron una temperatura para hacer las pruebas y es muy distinta a la que figura en la autopsia. Entonces son demasiadas irregularidades, son demasiados errores groseros. ¿Se acuerdan cuando nos dijeron que habían intervenido 55 peritos, que todo se había desarrollado con total normalidad? Normalidad no, porque en un momento de la autopsia el juez pidió a todos los abogados que se fueran. ¿Y sabés qué pasó en ese momento? Quedó el dinero afuera. En el bolsillo de Santiago Maldonado, en el pantalón, cuando aparece el cuerpo, no solo había un DNI, había dinero y había otros elementos. Todos esos elementos no fueron peritados. ¿Y qué le dijeron a Sergio Maldonado? Sergio recuerda muy claramente en la nota que publicamos hoy en página que el día que hacen la autopsia, él y su hermano Germán le dicen, por favor, el DNI ensóbrelo porque hay que someterlo a peritaje. Era una idea de Sergio. Sergio no es perito, se dedica a fabricar té en Bariloche. No, pero aparte uno cuando... por sentido común. Claro, ¿Pero por qué? Porque lo vio que estaba pero porque vio que estaba a un costado, le pidió, por favor, eso no hay que sobrarlo para peritarlo. Bueno. Cuando el 24 les dan los resultados, le devuelven el DNI y le dicen, no, se rompió la cadena de custodia. Esto lo confesó Geral al hermano de Maldonado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Rompieron la cadena de custodia de las principales pruebas y nos quieren hacer creer que esa prueba del DNI es real? Además, Geral nos da un mensaje a todos nosotros, le da un mensaje a todos los periodistas que nos hemos escrito en sintonía con la hegemonía mediática. Nos dice, esta es la verdad, digamos. Como si nosotros... Yo he escrito una serie de notas como si en el mintieran, portal. decís vos. Claro, he escrito desde el día 1 de agosto, creo que realicé el primer perfil de Santiago a las 48 horas en el portal Nuestras Voces, el año pasado. Y proseguí escribiendo sobre el caso, Adriana lo mismo, otros colegas también, incluso de medios cooperativos, medios autogestivos, es decir, no somos los únicos, es un grupo, es un colectivo de periodistas que se ha dedicado a trabajar, cada uno con su estilo, con su forma de trabajo y compromiso. Pero claro,
se dan cosas realmente increíbles. Se premia a gente que ha mentido, que ha dicho que Santiago estuvo... que había sido herido por un puestero en la zona de Puyén, que iba a ser un sacrificio, que estuvo en Chile, que estuvo en Mendoza, cualquier cosa se dijo, que era parte ese del, mismo periodista del que acaba de ser premiado. Es decir, esa persona que desinformó con semejante irresponsabilidad acaba de ser tomado como corresponsal de la agencia vaciada por Lombardi, la agencia Telam, que estuvo, nuestros compañeros estuvieron en lucha durante meses. Sí. Así que este es el contexto en el cual Geral, de alguna manera, produce este fallo, que no sé, yo insisto con esto, no sé cuándo lo escribió. Ahora, qué mala suerte has tenido esta causa verdaderamente, porque primero Otranto, imposible, indefendible la labor de Otranto. Cuando lo cambian y lo ponen a Geral, yo recuerdo haber dicho, uy, qué bueno, porque él venía con toda la idea de poder investigar, de poder llevar adelante la causa. Realmente, chapó para Geral, porque si eso era si lo cumplió, o sea, realmente lo cumplió. A mí me lo hizo recreer que él venía a llevar adelante la causa de manera genuina. Lo que cumplió, Abigail, lo dice Sergio. Él lo único que cumplió es que apareció el cuerpo, y eso Sergio se lo reconoce. Después Sergio habla de sucesivas traiciones. Para mí Geral... a mí no me sorprendió tanto este fallo. Para mí Geral sobreactuó un estilo distinto, pero en realidad lo que buscó, porque ya las presiones creo que venían desde mucho antes, no de ahora, buscó todo lo que le servía para este relato. Por eso buscó que Lucas Pilkeman dijera lo que supuestamente dijo en una testimonial donde no participó la familia, etcétera. ¿Sabes qué es lo que pasa, Abigail? Que no se trata de una cuestión de mala suerte respecto de la causa. Se trata de que es lo que hacen los estados cuando tienen, como dicen en el barrio, el trasero sucio. Es decir, cuando hay violencia institucional, la justicia... No se puede esperar que la justicia colabore. Tiene que haber un equipo independiente. Porque lo que hace... No, Adriana, yo pretendo vivir en un país en donde el Estado me asegure que realmente cuando sucede algo el Estado dejado me va a dar sí, la Procubin, por ejemplo, la Procubin, la corrieron, la taparon, la ningunearon, todo lo que hizo. Lo poco de bueno que hay en la causa lo hizo la Procuración de Violencia Institucional. El Estado tiene mecanismos. Por algo, mira... claro, pero en esta causa no los usó para poder esclarecer la situación como correspondía, sino al revés. ¿Por qué es prematuro que festejen el cierre? No solo por las instancias que dijo Juan. También está, como bien nombraste, la Comisión Interamericana. Verónica Heredia, la abogada de los Maldonado, es la abogada que en el año 2011 obtuvo una condena al Estado argentino por desaparición forzada de persona en democracia, por el caso del joven mapuche Iván Torres, que desapareció en 2003 en Comodoro Rivadavia. En esa sentencia, que es muy larga, la Comisión Interamericana, porque uno dice, ¿a qué la condenaron? ¿A cuántos años condenás a un país? No, hay cosas obligatorias que el Estado debe haber hecho. Por ejemplo, un registro de desapariciones en democracia, que tenemos datos de ONGs, y una cuestión, por ejemplo, en caso de desaparición forzada no hay que ofrecer recompensa, porque es el modo que tiene el poder ejecutivo y judicial de llenar la causa de pistas falsas. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Ofreció recompensa. ¿Y qué hizo la justicia? Llenó fojas y fojas con todo lo que decíamos recién del camionero. Y ahora no hay desaparición forzada. Pero por eso te decía que en realidad esto es casi como una clausura anunciada. De todas maneras, no está dicha la última palabra. Esto va, digamos, tienen que cumplimentar varias instancias más todavía. Geral viene a abonar las mismas teorías de Gonzalo Cané, Daniel Barberis, digamos, los funcionarios que en su momento hemos abundado bastante aquí en este canal, en C5N, el año pasado en el programa de Gustavo Silvestre. Eran los funcionarios que eran los encargados de volcar en el expediente judicial el relato oficial. Viene a tomar Geral, francamente, lo mismo que sostuvieron estos funcionarios todo el año pasado. Recordemos que Otranto, el anterior juez, tomaba las indagatorias con Gonzalo Cané sentado a su derecha, ¿no? Así que bueno, esto no nos sorprende para nada. Y yo quisiera agregar también que se da en un contexto donde se legitima la violencia institucional, donde se recibe a policías criminales en la Casa Rosada, donde se los trata como héroes, donde se legitima el gatillo fácil y donde se planta de alguna manera en el cuerpo social masivamente una especie de alienación, ¿no? Donde se toma como normal lo que de ninguna manera puede ser normal. Es decir, el asesinato, la marginación, la exclusión de los humildes, ahora, también hay que la decir, legitimación de la pobreza. También hay que decir, Juan, y en esto yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero me gustaría saber tu opinión sobre el día
que se estrena la película de Santiago Maldonado, que estaba Gustavo Silvestre allí, y que se producen todos estos desmanes, donde en realidad lo primero que dijeron fue, y siempre son los mismos que van, hacen destrozos, rompen todo, y fíjate lo que sucedió, como también tratar de dejar que, o mal parados a la gente que estaba allí, legítimamente, yendo a ver una película, porque verdaderamente es un caso que paralizó la Argentina, y esto no hay que dejar de decirlo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo sentiste a eso? Mira, yo estaba allí con mi familia, me preocupé mucho, pensé que mis amigos, mi propia familia pudo haber sido herida, pero gracias a Dios no. Por una cuestión generacional, yo me crié leyendo a los anarquistas en aquellas maravillosas crónicas de Osvaldo Bayer y esos libros de Osvaldo Bayer, qué sé yo, Severino de Giovanni, Radowinsky, es decir, los anarquistas que yo, digamos, leí e investigué eran aquellos que atentaban contra Ramón Falcón, no contra Tati Almeida o Norita Cortiñas, ¿entendés? Casi le arrancan la cabeza a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, ese día, a piedrazos. Ahora bien, debo decir, y esto lo hago de forma autocrítica, que sí, que hay jóvenes anarquistas que militan, con los cuales obviamente yo no coincido en nada. Sí, ideológicamente ni nada. Porque creo en el Estado como herramienta de inclusión y como herramienta de justicia social. Claramente tengo otra posición. Ellos no creen en el Estado. Pero me llama poderosamente la atención que este sector de presuntos anarquistas siempre aparecen en situaciones donde después se producen graves hechos de represión, incluso con policía de civil. Y esto comenzó al mes de la desaparición de Santiago. Pero son anarquistas que escriben el símbolo mal. Yo no estaría tan segura de que sean anarquistas, porque es parecido a lo que... infiltrados directamente. Y a ver, no es parecido a lo que pasó ahora con esta persona que puso la bomba en el cementerio. Es decir, una cosa es esa persona y otra cosa es los allanamientos que hicieron a bibliotecas centenarias de distintos grupos anarquistas en toda la ciudad. Entonces, tomar a alguna persona que tenga una idea no es lo mismo. Y la verdad es que hubo, en todas las marchas de Santiago Maldonado, hubo personas hasta hoy incluso procesadas. Pero ¿quién empezaba todo esto? Cuando la marcha ya hacía 3 horas que había terminado. Digo, lo burdo de la infiltración. A ver, en las últimas marchas, la Izquierda Diario publicaron los videos donde está la policía disfrazada tirando piedras a los negocios. Entonces, yo creo que agregaría, Juan, este contexto. O sea, no estaría tan segura. Probablemente haya habido algún descontento, pero hasta donde yo sé, los grupos anarquistas en desacuerdo con la película lo expresan en un comunicado o podrán haber hecho alguna marcha. Digo, es cierto. ¿Nada tuvo que ver el gobierno en esto? Bueno, mira, quería pudrirla. Yo creo que quería pudrirla, quería mostrar que la película traía violencia, cuando en realidad la violencia la fueron a llevar ellos, para mí, infiltrados. Yo no creo que hayan sido anarquistas legítimos ir a protestar de esa manera, a pegarle, a tirar cosas contra Nora Cortiñas. No parece verosímil, para nada. Lo que no pueden de ninguna manera tapar es que en el caso del Camino de Santiago, la película ya fue vista por más de 50.000 personas en todo el país y ahora va a concursar a festivales internacionales, es decir, que la van a ver en Europa, la van a ver en América Latina. No la pudieron frenar. Y no la pudieron frenar porque se ha convertido en una herramienta cultural de resistencia a estos tiempos oscuros que estamos viviendo en la Argentina. Y más allá de ser una película, lo que demuestra es una situación en la que se vivió la Argentina. Es un documental, es un elemento periodístico, porque realmente la investigación que has hecho es formidable. Muchas así gracias. Que, la verdad me alegra tener colegas que todavía realicen investigaciones de tremenda forma, igual que vos, que sabés excelente todo por detalle y detalle. Pero realmente no hay cosas que no se pueden tapar. No se puede tapar el sol con el dedo. No. Lamentablemente. Definitivamente no. Eso es algo que todo el mundo tendría que saber. Tampoco se puede tapar que Santiago profesaba esas ideas a su manera. Santiago Maldonado, porque estamos hablando de Geral, fíjate, estamos hablando de todo, cómo se desvía el eje, ¿no? Estamos hablando de cómo los sucesivos gobiernos han utilizado este caso. Pero Santiago era una persona que se fue al sur, que viajaba, que venía de Chile, de ver cómo el conflicto mapuche está enfrentando, mejor dicho, los mapuches están enfrentando a las salmoneras. Acordate cuando lo habían metido con la RAM. Bueno, era un integrante de la RAM, fue lo primero que se dijo. Y Santiago, también. por ejemplo, te hacía un tatuaje y no te pedía plata. Te decía, dame ese anillo o dame 1 kilo de azúcar, que no tengo azúcar en casa. Entonces, si hay alguien que tenía esa adhesión, él vivía en una biblioteca anarquista que hay en el Bolsón, que la conocemos. Entonces, hay un grupo que está en el Bolsón, que lo reivindica. Yo estuve en el verano, en la feria, está supuesto, lo cuidan, lo evocan su memoria, y la verdad que todo lo demás tendría
tendría que ir encajado en respetar por lo menos la memoria de Santiago Maldonado. Adriana, ya voy con Pablito y con Nacho, pero antes de terminar la nota quería saber, porque hoy mirando página 12 me encontré con varias notas que estaban sin firme. De hecho, una de ellas es Crimen de Estado sin resolver, que es la que vos escribiste, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué pasó? no estamos firmando por decisión de la Asamblea ya de hace un tiempo, porque estamos exigiendo que el aumento salarial paritario, que está atrasado ya desde el año pasado y que tampoco nos han pagado este año, lo paguen de una vez completo, porque bueno, la verdad que con lo que está pasando en el país y la inflación y la devaluación, no estamos pudiendo subsistir con el nivel salarial que tenemos, así que es una decisión colectiva de la Asamblea de no firmar las notas, pero bueno, lo que hacemos es difundirlas en las redes con nuestros nombres, y sí, un poco ahí lo que rescatamos es esto de Sergio y Verónica diciendo, bueno, es tan absurda la causa que es inapelable, vamos a directamente demostrar que no nos escucharon nunca ni nos van a seguir escuchando. Exacto. Ahora sí, Juan, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Ha sido un placer. Gracias, Adriana. A ustedes. Ahora sí.